Y pensemos que aunque nada más utilizara un arma nuclear táctica, Jordi, tú imagínate que en Europa nosotros viéramos elevarse un hongo nuclear. O sea, el pánico que se desataría, el terror psicológico que se desataría en Europa sería una conmoción total. Entonces, tenemos que llegar a evitar, evidentemente, que esto pueda llegar a suceder. Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Un tema que es un conflicto internacional que, como digo, va mucho más allá de meramente de Rusia y Ucrania. Se habla de armamento nuclear. Se han hablado de varios tipos, ¿no? Tenemos la bomba atómica clásica, pero también la bomba atómica táctica, las bombas sucias. ¿Qué son este tipo de armamento? Sí. Mira, efectivamente, aquí, es más, Estados Unidos nos ha ido alertando, lo mismo que nos alertó de que podía entrar en guerra o invadir Rusia, Ucrania. Sus servicios de inteligencia lleva unos días que nos iba diciendo primero que podía llegarse a emplear un arma nuclear táctica. Claro, un arma nuclear táctica es que puede ser muy pequeñita, es decir, puede ser hasta de 0,1 kilotones. Un kilotón, recordemos que son 1000 toneladas de TNT, de trinitrotolueno. Para que nos pongamos en contexto, la que lanza Estados Unidos sobre Hiroshima fueron 15 kilotones, la que lanza sobre Nagasaki fueron 21 kilotones, y Rusia llegó a experimentar, a lanzar una de 50 megatones, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, 0,1 o 0,5 kilotones no es mucho. De hecho, cuando Trump lanza, que dice la madre de todas las bombas, allí en Afganistán, prácticamente era eso, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. No estamos hablando de que un arma nuclear, aunque sea táctica, no solo tiene los efectos que tienen las armas convencionales, es decir, los explosivos convencionales, que son los mecánicos y los térmicos, sino que además tiene los radiactivos, que son los propios de una explosión nuclear, y además los electromagnéticos. Entonces, y además, lo que te decía, tú imagínate que más allá de esos efectos físicos, el mero hecho de que te digan que han lanzado un arma nuclear, una bomba nuclear atómica, en Europa, eso sería un pánico total, por sobre todo pensando en la posibilidad de escalada. Que fíjate, yo creo que no habría esa escalada, porque a nadie le interesaría, ni a los unos ni a los otros, llegar a ese extremo. Hay que tener en cuenta que las grandes potencias, pero incluso Francia, tienen submarinos de propulsión nuclear con misiles nucleares, con cabezas nucleares. Para que nos hagamos una idea de la docena que tiene Estados Unidos de los Polaris, con estos misiles nucleares, cada uno de ellos tiene capacidad para destruir simultáneamente, Jordi, 200 ciudades del mundo. Para destruirlas simultáneamente. El apocalipsis total. Total. Y sabemos que estos submarinos están sumergidos a gran profundidad, para eso son de propulsión nuclear, y además que muy pocas personas en el país saben dónde están, porque son los submarinos de respuesta. Es decir, el arma de respuesta, de disuasión absoluta, para que en caso de que su país sea atacado con armas nucleares, ellos, aunque su país hubiera quedado arrasado, dispararían esas armas nucleares al país. Terminando con todo ya. Absolutamente. Piensa que cada uno de ellos lleva embarcados, en el caso de los submarinos estadounidenses, porque luego tienes los de la clase Vanguard, que son los que son de ataque, que tienen una cincuentena, que son los que llevan torpedos. Pero estos son los que llevan los misiles nucleares, que llevan los misiles Trident 2 de 5, que pueden llevar hasta 24, y que cada uno de estos misiles, a su vez, lleva lo que se llaman cabezas de entrada múltiple, es decir, que cada uno puede ir para un sitio diferente. En total, lo que te decía, pueden destruir simultáneamente 200 ciudades. ¿Tienen que emerger para disparar algo así o lo pueden hacer desde debajo del agua? A cierta profundidad, o prácticamente ya llegando arriba, pero no necesariamente. No tienen que salir a la superficie. Entonces, claro, depende también el modelo. Entonces, eso lo tiene Rusia, lo tiene Francia, lo tiene Reino Unido. Entonces, no nos interesa llegar a ese extremo, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Que luego la otra parte nos decían, bueno, entonces lo que puedo llegar a utilizar es una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Exacto. Una bomba sucia no es una bomba nuclear, hay que decirlo, no es una bomba atómica. Una bomba sucia lo que es un arma radiológica. Lo que produce es radiación. Solo. Que es más, una bomba sucia se puede conseguir con desechos, que no voy a explicar. Sí, no, porque aquí, porque fíjate, The Wild Project crea 14 bombas sucias. Me acuerdo que hay una frase de Al-Zawahiri, el que fue el segundo de Bin Laden, que luego llegó a mandar, cuando matan a Bin Laden, llegó a mandar Al-Qaeda,
le decía en una frase que le decía a Bin Laden: estos occidentales son bastante tontos, porque permanentemente nos están dando ideas, diciendo de cosas que podríamos llegar a hacer nosotros, que en realidad las habíamos pensado, ¿no? Nos están dando todo el día ideas, no hay que dar ideas. Pero fíjate, eso se puede conseguir con desechos. Para hacerte una idea, solo en España puede haber como 1.600 lugares donde se podría conseguir material para crear esa bomba sucia. Que no vamos a dar más señas. Te quiero decir, porque simplemente es adosar a un artefacto radiológico, por así decirlo, adosar un explosivo que al explosionar lo que hace es dispersar esa radiación. Esto, fíjate, es muy curioso porque MacArthur, en el contexto de la guerra de Corea, llegó a pensar utilizarlo precisamente en la frontera entre Corea y China, para evitar que los chinos les siguieran proporcionando apoyo a los norcoreanos. Luego lo intentó desarrollar Saddam Hussein, y lo cierto es que todos los que lo han intentado lo han abandonado el proyecto. ¿Por qué? Porque al final pensaban que no se podía garantizar a quién le iba a afectar más. Claro, al final porque esa radiación no sabes si de dónde vale para todos. Y es el invisible. viento, efectivamente. Y todo se desechó. Y luego lo último que nos decían, hace muy pocos días, la inteligencia estadounidense, que decía que a lo mejor se podía llegar a utilizar por parte de Rusia un arma de pulso electromagnético. ¿Qué es un arma de pulso electromagnético? Antes te he dicho que una explosión nuclear, además de los efectos mecánicos, térmicos y radiactivos, tiene también los electromagnéticos. Lo que hace ese arma de pulso electromagnético es magnificar esos efectos, y lo que hace es anular, romper completamente todos los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos están basados en el funcionamiento del diodo, para explicarlo de una manera sencilla. Es decir, el diodo lo que permite es que pase la corriente en una dirección, pero no en la otra. Salvo que haya una sobrecorriente que rompa el diodo. Entonces te rompe no solamente los canales de distribución, sino te rompe los aparatos físicamente. Claro. Te los destruye. Los chips y todo destruido. Efectivamente. Entonces, de hecho, hay algunos países que algunos de sus sistemas esenciales los tienen duplicados con válvulas, porque a las válvulas no les afecta. Hostia. Tú fíjate qué curioso. Entonces, porque muchas veces el exceso de progreso sabes que no siempre es bueno. Claro. Te conviertes también muchas veces en más vulnerable. Pero eso es lo último que nos decían. De momento no se ha empleado nada de ello, afortunadamente. Pero que evidentemente seguro que lo tienen en sus arsenales, y que las armas nucleares estáticas, por supuestísimo. Estados Unidos las tiene, Rusia las tiene. ¿Qué crees que pasaría si...? Porque además, no están recogidas en ningún acuerdo internacional. Estas las tácticas. Aunque ahora mismo estaba diciendo Rusia que, salvo que se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania, que no van a renovar los acuerdos START de reducción de armas estratégicas, y eso es peligrosísimo para todo el mundo. ¿Qué crees que pasaría si, al final, Rusia acaba lanzando una bomba nuclear, ya sea táctica o no táctica? Pues mira, es lo que te decía. Mi opinión es que no llegaría a ser un holocausto nuclear, es decir, no llegaría a una escalada, porque a nadie nos interesa. Emplearía un arma de gran potencia, es un arma, aunque fuera un arma nuclear táctica, que no fuera incluso muy potente o un poco potente, pero no excesivamente potente, pero eso no desencadenaría un holocausto nuclear en absoluto, porque inmediatamente, claro, la reacción ¿cuál sería? Atacar nuclearmente a Rusia, pero es que Rusia también tiene sus submarinos desplegados por el mundo, y tiene además Rusia, a diferencia de Estados Unidos, que la mayoría de sus misiles, porque la tirada nuclear son los submarinos, los que están montados en aviones, y también los que están montados, o sea, los que están en tierra. Pero así como Estados Unidos los de tierra los suele tener en silos, los de Rusia suelen estar mayoritariamente montados en camiones, en sistemas móviles. Y no olvidemos lo que acabo de decir de los aviones. De los aviones, por ejemplo, que pueden llevar, como los Tupolev 160, que tienen capacidad nuclear, o, por ejemplo, las armas nucleares que Estados Unidos tiene desplegadas y preparadas para actuar en cualquier momento en Europa, que esto es muy desconocido, Jordi, que tiene en 2 bases italianas, otra en Alemania, otra en Bélgica y otra en Holanda, con aviones Tornado o F-16, que con bombas de gravedad, que las pueden montar en cualquier momento y lanzarlas donde crean conveniente. Evidentemente eso no nos interesa a ninguno, porque entraríamos en una escalada de tú más y tú más y tú más, a ver quién destruye más y más rápido, a ver quién le funciona mejor sus sistemas de defensa antimisiles, que veríamos a ver también a quién le funciona mejor. No, pues es que es mejor ni planteárnoslo. ¿Y qué crees que sería una reacción normal? Pues claro, evidentemente, más sanciones, toda la crítica de toda la comunidad internacional, obviamente, porque eso ya sería, claro, ya sobrepasar límites, ¿no? Pero ya te digo, de ahí a que degenerar un holocausto nuclear,
Creo, o por lo menos quiero creer que no, evidentemente. Esperemos que no.